Gracias, muchas gracias a Desarrollo Contable por la invitación. Gracias, Víctor, y bienvenidos a todos ustedes, colegas y amigos participantes en este webinar que vamos a tratar el tema de impuesto de renta, gastos vinculados al personal. Vamos a comenzar revisando un poco el tema de estos gastos vinculados a temas laborales que la empresa tiene con sus trabajadores y terceros afines, ¿no?, a la relación laboral. En principio, la idea del impuesto de renta es que el gasto sea deducible eh, siempre y cuando este gasto esté vinculado a la generación de renta, ¿no?, lo que llamamos el principio de causalidad. Los gastos son deducibles en la medida que estén vinculados a la generación de renta o al mantenimiento de la fuente productora. Entonces, sobre esa base, en principio, los gastos de trabajadores serían deducibles, porque un trabajador se entiende que está haciendo una labor, ¿no?, que directa o indirectamente está generando, está ayudando a la generación de renta. Pero la norma ha decidido poner algunas limitaciones, requisitos, condiciones a algunos gastos vinculados al personal. En principio debemos señalar que hay gastos que vienen por ley, que están vinculados al personal. Por ejemplo, la remuneración, por ejemplo, todo el tema de beneficios sociales, ¿no?, gratificaciones, vacaciones, participación en utilidades cuando corresponda, ¿no? Sobre esos puntos, obviamente, si bien es cierto, ya vienen impuestos por ley y el empleado no puede decidir si pago, si le corresponde o no le corresponde, sino que eso ya viene por ley. Hay otros conceptos que sí el empleador tiene un cierto margen para decidir, vamos a decir, si decide premiar a un trabajador, por ejemplo, un bono extraordinario, por ejemplo, algún pago adicional, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener claro lo que viene por ley, los gastos de personal que vienen por ley, con aquellos otros gastos en la cual el empleador, vamos a decirlo, tiene la libertad, ¿no? Tiene la libertad de darlo o no otorgarlo a sus trabajadores. Vamos a revisar en este contexto algunos gastos y dentro de esos vamos viendo inicialmente el tema de gastos recreativos, vinculados a trabajadores, obviamente. Los gastos recreativos, como estamos viendo en el caso, son aquellos que la empresa ha efectuado en el año en curso, ¿no? Y ejemplo, tenemos los gastos que se hacen por fechas importantes, fechas festivas, Día de la Madre, puede ser aniversario de la empresa, puede ser fiestas patrias o lo que ya viene fiestas navideñas, ¿no?, que la empresa desarrolla para sus trabajadores, ¿no?, que puede consistir generalmente en celebraciones, almuerzos, generalmente en algún tipo de agasajo, ¿no?, a su personal. En este tipo de eventos, por lo general, hay alimentos, hay comida, ¿no? Hay pero puede ser algo más que eso, ¿no? Puede ser no solamente un almuerzo o una cena, muchas veces esto se convierte en una celebración, donde inclusive se contrata o se alquila un local aparte, ¿no? Se contrata determinado número artístico o, digamos, digamos, cierta animación, entretenimiento, etcétera, ¿no?, que forma parte de todo el evento, ¿no? Todo pasaría a ser gasto recreativo, si bien es cierto. Todo el conjunto, ¿no?, lo que se organiza sería gasto recreativo. Pero si bien es cierto, la finalidad del gasto es motivar al trabajador, es tener eh, ese trabajador motivado en la empresa, cohesionar lazos de unidad en el personal y en las distintas áreas que elaboran, y la norma ha decidido ponerle un límite a los gastos a los gastos recreativos. Y si bien es cierto, aquí la empresa ha gastado un importe de 66.900, se dice aquí en el caso de pantalla, ¿no?, en estos 4 eventos, eh, el límite que la empresa pone, ¿no?, en este caso de gastos recreativos, es de 0.5% de los ingresos
netos, con un límite de 40 UITs. O sea, se puede decir un primer límite del 0.5% de los ingresos. Ahora, ¿de los ingresos de qué? De los ingresos de este mismo año. O sea que es un límite que se calcula a final del año. Pero claro está que uno ya puede aproximarse al límite, por ejemplo, al 30 de noviembre, yo ya tengo mis ingresos al 30 de noviembre, claro, faltan los ingresos de diciembre, pero yo ya puedo tener un límite aproximado, ¿no? El límite es 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, que no debería exceder tampoco el segundo límite, que es 40 UITs. Entonces aquí temas importantes, ¿no? Digamos, al día de hoy, digamos, cerrando noviembre, ya estamos próximos a cerrar noviembre, yo podría tener una cifra de ingresos y podría sacar un 0.5. Y por otra parte, hasta el día de hoy también ya habrían gastos recreativos que se han efectuado a lo largo del año. Entonces ya puede haber una cifra aproximada qué tanto va a ser deducible o no esos gastos que hasta ahora se han efectuado, que hasta hoy se han efectuado, ¿no? Ahora, queda pendiente los gastos de diciembre, que la mayoría de empresas realiza, obviamente, ¿no? Realiza. Pero con una base, si tenemos una base, ya podríamos de repente tener en cuenta si estos gastos de diciembre van a superar o no van a superar este límite que estamos calculando, ¿no? El tema es que si supera el límite no va a ser deducible el exceso del límite, ¿no? El exceso del límite. Ahora, si la empresa es muy grande, en síntesis, ya pierde importancia el primer límite, porque el segundo límite, que es 40 UITs, le hace efecto. Porque, digamos, vamos a imaginar una empresa transnacional que tiene muchos trabajadores, más de 1000 trabajadores, y que tiene ingresos de miles de millones. Claro, el primer límite saldría alto, 0.5%, altísimo, del ingreso. Pero ahí entra el segundo límite, 40 UITs. 40 UITs es poco. Imagínate 214.000 de gastos recreativos para una empresa que tenga 1000 trabajadores. 214.000 en todo el año, es decir, de todas las celebraciones, ¿no? Es un límite bajo para empresas grandes. Entonces, tiene que verse en el contexto de la empresa. Las empresas medianas, pequeñas, generalmente están en el primer límite, y a las empresas grandes le afecta más el segundo límite, ¿no? Entonces, en ese contexto, se analiza para efectos de verificar si generamos una adición o no. Ahora, acá hay algunos temas interesantes aquí. Cuando la norma habla de gastos recreativos, se refiere a los gastos recreativos vinculados a favor del personal, dice. No dice exactamente trabajadores. Entonces, esto se ha prestado de interpretación, ¿no? A favor del personal. ¿Quién es el personal? ¿No? Es el trabajador, pero también podrían entrar los prestadores de servicios de honorarios, por ejemplo. Si somos estrictos y queremos ser conservadores, diríamos solo trabajadores, ¿ya? Pero si el tema lo queremos someter a discusión, hay jurisprudencia que ha indicado que en caso concreto, obviamente, este gasto sí podría extenderse a prestadores de honorarios que habitualmente prestan un servicio a la empresa y que, bueno, son a veces invitados a participar en estas reuniones que estamos conversando, y también el gasto recreativo sería para ellos. Pero ojo que estos son jurisprudencias concretas, casos muy puntuales, ¿no? Casos que no necesariamente pues, van a ser, digamos, cumplir o generar una regla, ¿no? Pero sí ha habido casos que se han aceptado gastos recreativos a favor de personal de honorarios, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa si en el gasto recreativo de Navidad participa pues el hijo del trabajador y el regalo no es para el trabajador, sino que es para el hijo del trabajador, ¿no? Bueno, en ese caso también sí se ha aceptado, ¿no? Considerando que la fecha festiva pues está dirigido, ¿no? O el regalo se prefirió a los hijos, ¿no? Menor edad, entonces en ese contexto también se aceptó, ¿no? El gasto recreativo que incluya obsequios, por ejemplo, a hijos menor edad de los trabajadores, ¿no? También. Entonces, obviamente si superamos el límite, como es el caso que se está planteando,
se genera una adición por haber superado el límite, ¿no? 66.900, superó el límite de 50.000. Y en ese contexto tenemos una adición de 16.900, que se considera diferencia permanente, porque este gasto no va a ser aceptado, no sería aceptado, no hay forma de que este gasto sea aceptado en periodos futuros, no hay forma de que este gasto lo podamos recuperar en periodos futuros. Y esto es porque al otro año habrían otros nuevos gastos recreativos, otra nueva base de cálculo. Entonces, lo que excede en este año ya se convierte en una adición permanente, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos puntualizar acá. Se entiende que todo esto desembolso de gastos recreativos, ¿no? Tiene que estar sustentado con comprobantes, ¿no? Con factura, principalmente, ¿no? Que tendría que ser. Eh, Aquí la norma complementa, los gastos recreativos son deducibles y comprenden eventos, agasajos y cualquier otra reunión de distracción, dice, a favor de trabajadores, ¿no? La idea es que aquí entran los que hemos mencionado, ¿no? Eh, Estos gastos constituyen un elemento motivador, ¿no? La idea es esa, ¿no? Son deducibles. Si bien es cierto, alguien podría decir estrictamente, pues los gastos recreativos no tienen nada que ver, ¿no? Si hacemos la fiesta o no hacemos la fiesta de Navidad, igual el trabajador tiene que venir a trabajar, ¿no? Y tiene que cumplir su labor, ¿no? Claro, no hay obligación de hacer la fiesta de Navidad, ¿no? Claro, si bien es cierto, no hay una obligación, pero el tema va, y la norma tributaria lo acepta con el límite, porque se lo entiende como un tema motivador, un tema de que el trabajador se comprometa más, se identifique más con su entorno laboral, con las áreas, sus compañeros y con la propia empresa, ¿no? Bueno, finalmente, para cerrar este punto, se muestra una jurisprudencia en la cual se aceptó dentro de los gastos recreativos a los gastos que se hizo a favor de personas de honorarios, ¿no? Personas que emitían honorarios, ¿no? Participaron en la reunión, SUNAT observó, reparó, pero el Tribunal Fiscal finalmente consideró que ese reparo es improcedente y levantó el reparo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora algunos gastos que requieren ser pagados. ¿Qué pasa cuando hay gasto de personal que la norma lo ha condicionado al pago? Lo ha condicionado al pago. Ha dicho, bueno, este gasto tiene que ser pagado para que sea deducible. Y hay bastante de esto en el tema de gasto de personal, que la norma lo ha condicionado, la norma tributaria lo ha condicionado al pago. Tanto así que se entiende que el gasto debe ser causal, debe ser devengado, debe ser fehaciente, ¿ya? Debe tener comprobante o el medio de prueba, pero se le ha añadido, vamos a decir, un requisito más, es el pago, ¿no? Si lo pagas será deducible, y si no lo pagas, no es deducible para este ejercicio, ¿no? Para eso miraremos dos supuestos acá, y con esto entraremos al caso, ¿no? Dice que hay gastos de CTS, devengados. Dice que ya se generaron. Devengados se refiere al devengado contable, ¿no? Los cuales no han sido cancelados todavía a la fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto de la renta. Se ha puesto solo ejemplo CTS y dietas de directores, que son pago de dietas los que perciben los directores, ¿no? Esos dos conceptos. Uno vinculado a trabajadores y el otro vinculado a directores que no son propiamente trabajadores, pero que sí perciben una dieta, ¿no? Muy bien. Para esto hay que entender el artículo 37, inciso B, de la ley de renta. Ese artículo 37b dice lo siguiente. Dice que los gastos o costos que constituyen para su perceptor renta de segunda, cuarta o quinta podrán deducirse en ejercicio grabable
a que corresponda cuando hayan sido pagados. Entonces dice que si ese gasto estoy realizando, que la empresa tiene, para el perceptor, o sea, para la persona, es renta de cuarta o quinta, que es lo que nos importa acá, tendría que ser deducible solo cuando se pague, dice, ¿no? Es lo que dice. Entonces, parecería que esto fuera una regla general, pero en realidad no es una regla general. Sí se aplica, pero no es que se aplique en todos los casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo digo que cuando estoy en presupuesto renta de cuarta y quinta, ahí entraría prácticamente todo, pues, ¿no? Claro, si yo digo cuarta o quinta, quiere decir, estaría, si yo digo quinta, ya está entrando todo, ¿no? ¿Entiendes? Pero no debe entenderse así esa regla, porque si yo digo quinta, se entiende que todo debería pagarse vacaciones, gratificaciones, CTS, debería pagarse también, por ejemplo, y no vamos dando cuenta que no necesariamente es así, ¿ya? Hay algunos que se escapan de esta regla. Ahora, la regla, si bien cierto, debe pagarse para que sea deducible, dice, ¿no? Cuarta y quinta, debe pagarse. Ha tenido en el tiempo una jurisprudencia de observancia obligatoria que lo ha aclarado y le ha dicho, bueno, muy bien, tú eres el inciso B de la ley B chica, ¿no? Del artículo 37 de la ley de renta. Muy bien. Pero ten cuidado, le dice, porque con tu regla de que todo debe ser pagado, estarías colisionando con otros incisos del artículo 37 también, que hablan también de gasto de personal, pero que no habían puesto su requisito de pago. Sin embargo, tú aparentemente estás poniendo a todo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que esta norma, esta jurisprudencia dice un ratito, este B chica se va a aplicar solo, no a todos, no a todo cuarta ni a todo quinta, así, se aplicará a los de cuarta y quinta, a los gastos que son para el perceptor, a renta de cuarta o quinta, siempre y cuando estos gastos de cuarta o de quinta no estén descritos o señalados en otro inciso del artículo 37. Otra palabra, lo que quiere decir es, el 37V o B chica no está por encima de otros incisos del artículo 37. ¿Qué quiere decir? Que si es que hay un gasto de personal que está regulado en otro inciso, se tendrá que regir por las reglas propias de ese inciso y no por las reglas del 37V. Así es. Ejemplo, vamos primero con dietas a directores o pagos que se hacen a directores. Los pagos que se hacen a directores eh, están regulados en el 37M de la ley de renta. Tiene un inciso específico que habla del tema. Tiene un inciso específico que habla del tema. Y CTS también tiene un inciso específico que habla del tema, que es 37J, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, al tener incisos específicos, se van a regir por lo que dice su inciso específico. Y ya no le hacen caso al inciso B del 37 que dice que se pague. ¿Ya? Ya no le hacen caso al 37B que dice que se pague. Entonces, esa es la variante. ¿Ya? Son pocos, obviamente, pero hay que aclarar eso. Entonces, por eso, por ejemplo, la CTS aquí no es necesario que se pague para que sea deducible, porque la CTS se rige por el 37J. Igual, no es exigible que se pague para que sea deducible, igual que dietas a directores. No es exigible que se pague para que sea deducible, porque ambos tienen su inciso específico y el inciso específico no puso como requisito que se pague. Y al tener inciso específico no le aplican el 37B. Eso es lo que queríamos puntualizar en este
en este caso. Por lo cual, aquí en este caso, si no se pagó esos dos conceptos, no sucede absolutamente nada y no genera ninguna adición, como lo ves aquí, porque para esos dos casos en concreto no es requisito que se pague para que sea deducible. ¿Correcto? Pero si fuera otro concepto, ejemplo, remuneración, ejemplo, hablemos de gratificaciones, hablemos de participación en utilidades, ¿no? Esos conceptos sí deben ser pagados para que sean deducibles, ¿no? Sí es un requisito que se pague para que sea deducible, ¿no? Eh, muy bien, muy bien. Entonces no nos olvidemos el pago. ¿Y esto cómo podemos considerarlo en un tema de planeamiento de repente? Bueno, el plazo para pagar es, ¿hasta cuándo me da la norma del plazo para pagar? Hasta el vencimiento de la declaración jurada. Vamos a imaginar que sea 30 de marzo. Todavía no sale el cronograma, ¿no? Vamos a imaginar que sea 30 de marzo, que me toca el 30 de marzo. Una empresa que tiene problemas y financieros, pues, y quiere cuidarse de este punto, podría optar por una solución o por una alternativa tributaria y decir, bueno, pues, como no hay dinero, quiero menor gasto legalmente, y en consecuencia, si hay menor, si hay quiero más gasto aceptado, y si hay más gasto aceptado, obviamente bajaría legalmente el impuesto a la renta. Entonces, una alternativa que se opta sería, pues, pagar solo aquello que la norma me obligue a pagar para que sea deducible, ¿correcto? Ejemplo, si tendría CTs y pagos a directores, no pago ninguno, porque no es requisito que se pague para que sea deducible. Con esa plata pago participación de trabajadores, por ejemplo, que sí es requisito que se pague para que sea deducible. Claro, con esto no estoy diciendo que no se paguen estos conceptos, ¿no? Pero es la decisión que debe tomar la empresa, porque aquí también entra el tema laboral, ¿no? Y tiene que evaluar el costo-beneficio de esa decisión, ¿ya? Tiene que evaluar el costo-beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, y no, yo me estoy centrando en el tema laboral, pero hay otros gastos. No te olvides que aquí estamos en el del tema laboral, pero hay otros que también están dentro de la regla que estoy conversando del inciso B. Por ejemplo, si tú nomás regalías, ¿ya? Que no viene al caso, pero sí entra al mismo grado de análisis, ¿ya? Entonces, hay gastos que no requieren el pago para que sean deducibles y todos los más conocidos, repito, gratificación, remuneración, horas extras, vacaciones, el tema de participación en utilidades, deben pagarse para que sean deducibles, ¿no? Muy bien. Veamos ahora el tema de entrega de canastas a trabajadores. Es un tema interesante por estas fechas, que involucra pues canastas y obsequios de manera general, ¿no? Porque a veces el obsequio es de otra forma, no necesariamente una canasta, ¿no? Puede ser otro obsequio que sea. Entonces, aplica para todos esos casos, ¿no? Ahí leemos en el caso, por ejemplo, ¿no? Leemos en el caso, así es. Eh, en el caso de canastas, ¿qué ocurre? Las canastas sí son deducibles, obviamente. La entrega de canastas a trabajadores sí son deducibles. ¿Ya? Sí son deducibles. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí?
El problema es con el tema del IGB. El problema es con el tema del IGB. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con el IGB? Que si bien es cierto el pago de canasta sí es deducible, eh, lo que ocurre con el caso del IGB es que cuando yo compré esa canasta, cuando yo compré esa canasta, ocurre que yo tomé un crédito fiscal, lo más probable. La empresa pidió factura cuando compró las canastas, eh, pidió factura y está tomando el crédito fiscal. Muy bien. Cuando la empresa entrega las canastas a trabajadores, se configura lo que es para IGB, retiro de bienes. Y en consecuencia, grabado. ¿Correcto? Grabado. Entonces, esto nos lleva a analizar la entrega de canastas desde el escenario, desde varios escenarios. Estamos analizando IGB. IGB cuando compré crédito fiscal. Cuando entrego, retiro de bienes grabado con el IGB, porque para el IGB la entrega de canastas se considera retiro de bienes, y retiro de bienes forma parte del concepto venta para el IGB, y en consecuencia grabado con el IGB, y es como que si devolviera el IGB de la compra, ¿no? Es como que devolviera el IGB de la compra, porque cuando entrego está grabado con el IGB, ¿ya? Bajo la figura, repito, de retiro de bienes. Y como tal, yendo al reglamento de comprobantes, estoy en la obligación de emitir comprobante de pago, ¿no? De emitir comprobante de pago a los beneficiarios de las canastas. Entonces, para el IGB es venta, la entrega de canastas, y para el reglamento de comprobantes también lo entiende como venta, esa entrega gratuita de canastas. Por eso es que lo graba el IGB, ¿no? Bajo la modalidad de retiro. Pero para efectos del impuesto a la renta, no es venta, pues, ¿no? La entrega de canastas no es venta, es gasto. Y para las normas contables para ANIF también es gasto, ¿no? También es gasto. Entonces, para el impuesto a la renta, le dice, bueno, la canasta que has entregado no es venta, obviamente, eso sería gasto. Y sería gasto aceptado porque le estás dando a los trabajadores. Entonces, considerando que le das a todos los trabajadores, ¿no? Según su jerarquía, le está dando canastas, sí sería un gasto aceptado, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, pero la norma ha considerado algo aquí, que si bien es cierto, la entrega de canastas sería gasto aceptado para la empresa, no sería aceptado la parte del IGB. El inciso K del artículo 44 señala que el IGB que grava el retiro de bienes no es gasto. O sea, cuando yo entrego la canasta hay dos cosas: el gasto propio de la canasta y el IGB que está grabando ese retiro de bienes. El gasto propio de la canasta sí es aceptado como gasto y deducible, pero el IGB que está asociado a la cuenta 40, o sea, el gasto de IGB asociado a la 40, no es gasto deducible. Y eso sí se tiene que adicionar. Entonces, cuando yo entrego canastas, se adiciona el gasto asociado al IGB que está grabando ese retiro de bienes, ¿no? Y eso sí tendría que generar una adición, una adición. En nuestro caso, si yo compré a 200 más IGB la canasta, ejemplo hipotético, ahí tomé un IGB 36, ¿correcto? Y cuando entrego la canasta, se va a generar un gasto de IGB con un IGB por pagar. Entonces, ese gasto de IGB no es aceptado y solamente esos 36 sería lo que se adiciona. No se adiciona los 200 porque los 200 sí es gasto aceptado. ¿Ya? Ese es el punto ahí a considerar, ¿no? Entonces, cada vez que hay este punto, sí debemos estar mirando o estar pendientes al IGB que está grabando, al gasto de IGB que está grabando ese retiro o ese obsequio que se está haciendo, ¿no? Esto sería una diferencia permanente, permanente.
Continuamos con el gasto de retención de AFP no pagado, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que la empresa no está pagando AFP o UNP, ¿no? Más allá de las multas, me refiero, más allá de las multas o de las sanciones o de los intereses que pueden haber, ¿no? Si la empresa no está pagando, la pregunta sería, ¿pierdo el gasto de alguna parte? ¿Estoy perdiendo el gasto asociado? ¿No? ¿O no? La respuesta es que sí, porque recuerda que la AFP o la ONP está asociado a la remuneración, ¿no? Es un monto que se ha traído, que se ha calculado de la remuneración, y la remuneración es gasto. Entonces, si la remuneración yo lo pago, vamos a imaginar el siguiente tema, ¿no? Imagínate una remuneración para efectos de simplificar que sea 100 soles, ejemplo, una remuneración que sea 100. Y hace un momento yo dije, la remuneración tiene que pagarse para que sea deducible. Perfecto. Pero cuando una remuneración es 100, yo no le pago al trabajador 100, pues, porque tiene descuento, tiene AFP o NP. No le pagamos los 100. Vamos a imaginar que le pagamos 87 en net, ¿no? 13% de retención para sistema pensionario. Ya, entonces le pagamos 87 al trabajador. Lo que la norma dice en ese caso es que si tú le pagas al trabajador 87, que está perfecto que le pagues, la norma dice, bueno, entonces de tu gasto que tiene 100 contabilizado, empresa, yo te acepto 87. Tú le has pagado 87 al trabajador, yo te acepto 87 de gasto, porque ya lo pagaste. Y los otros 13, que está pendiente de gasto, te voy a aceptar cuando realmente pagues a la AFP o a la ONP ese dinero que le has contado al trabajador, que también deberías hacerlo, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Hay empresas que no pagan, pues o lo pagan después, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque si no se paga eso, no es deducible la parte asociada a la remuneración, ¿no? Ese monto no va a ser deducible porque está asociado al gasto de personal a la cuenta seguidor. Entonces, eso es lo que dice también el inciso 37, inciso B, eh, en la parte final, ¿no? Que dice esta asociación que hay entre el pago de FP o NP o el gasto. Pues si no pago, no es resultado el gasto asociado a ese pago, a esa parte no pagada. Un tema interesante en el caso de remuneraciones también es el tema de valor de mercado. Un caso que también es una revisa, ¿no? Y a veces manda acciones inductivas o fiscalizaciones parciales sobre este punto, ¿no? Para ver el tema de valor de mercado de remuneraciones y si alguno de los trabajadores que tenemos está sujeto a este punto, habría que ver el organigrama de la empresa, ¿no? Tener claro el organigrama de la empresa, la jerarquía, los cargos, las remuneraciones anuales de cada trabajador, ¿no? Y a quiénes se va a aplicar esto. Este tema de mercado de remuneraciones no se aplica a todos los trabajadores. Imagínate que la empresa tenga 100 trabajadores, no vamos a hacer el cálculo de 200, ¿no? No, no se hace el cálculo de 200. Se hace solamente para los trabajadores que están vinculados con la empresa. ¿Y quiénes son aquellos que están vinculados con la empresa? Tiene que cumplirse estos tres supuestos. Uno, que sea trabajador. Bueno, si es trabajador, ahí estamos los 100 trabajadores. Dos, es accionista. Ah, bueno, de los 100 trabajadores, los 100 no son accionistas. Bueno, pues ahí ya filtramos un grupo. Pero bueno, digamos, hay 10 que son accionistas. Pero de esos 10 accionistas hay uno que tiene una acción, otro tiene dos acciones. ¿Son accionistas? Sí, pues, ¿no? En la teoría en la teoría sí serían accionistas, pero son accionistas muy bajos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere en realidad a los accionistas que sean, a su vez,
Entra el tercer punto, vinculados. Si no es cualquier accionista, es el accionista vinculado. ¿Quién es el accionista vinculado? Es aquel que tiene más del 30% de acciones, ¿no? Ese que tiene más del 30%. Ese es el accionista vinculado. Entonces, en esa línea, ¿quién más es el trabajador accionista vinculado? Es el trabajador uno que tiene más del 30% de acciones, o es el trabajador que tiene, vamos a resumiendo, algún cargo de gerencia. La gerencia o de personal o por encima de la gerencia de personal. Pues el gerente general, ¿no? Entonces, ese es el trabajador accionista y vinculado. A esos trabajadores solamente se hace el cálculo, nada más para ellos, nada más para ellos. Y obviamente si tuviera cónyuge que trabaja, ¿no? Si tuviera un hermano que trabaja, bueno, también sería eh, el cálculo. Entonces, el cálculo de valor de mercado nos lleva a ver la regla de valor de mercado, ¿no? Es decir, la remuneración de ese trabajador, volvamos al caso. En el caso inicial se planteaba de un gerente general que tiene 200.000 de remuneración anual y que es accionista de la empresa con un 80%. Entonces, este gerente cumple las reglas, claro. ¿Es un trabajador? Sí. ¿Es accionista? Sí. ¿Es vinculado? Es vinculado, uno, porque es gerente, con eso sería suficiente, pero es doble vinculado porque también, aparte de ser gerente, tiene más del 30%, tiene 80%. Entonces, doble vinculado, ¿no? Bastaba uno, pero en ese caso es doble vinculado. Entonces, su remuneración sí se somete a valor de mercado, al análisis de ver si es que ha excedido los límites de valor de mercado, ¿no? Si excedió, habrá adición, habrá reparo. Si no, no hay. Entonces, para eso ya se entra a ver las reglas, ¿no? De valor de mercado. O sea que la remuneración del gerente hay que compararlo, dice. ¿Y con quién se compara? Con la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares. ¿Alguien hace funciones similares al gerente? Y la respuesta es no, ninguno hace. Entonces, ese punto no hay. Pasamos al segundo, así en orden. En este segundo va a decir que sea la remuneración del trabajador mejor remunerado que se ubique dentro de grado, categoría o nivel jerárquico equivalente. O sea que a nivel de estructura esté en el mismo nivel de jerarquía. No necesariamente queda lo mismo, pero que esté en el mismo nivel jerárquico. Y eso tampoco hay. Entonces, si no hay, pasamos al tercero, que es donde la mayoría ya sí encuentra un referente. En caso de no existir los referentes anteriores, dice que será el doble de la remuneración del trabajo mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior. Entonces, vamos para eso al cálculo, ¿no? Veamos acá. Dice, vamos al nivel jerárquico inmediato inferior y encontramos ahí al gerente de ventas y al gerente financiero. ¿Qué dice la norma? Dice el mejor remunerado. El mejor remunerado anual es el gerente financiero. Y la norma dice el doble del mejor remunerado. O sea que el doble de 60, de 60.000. Y el doble de 60.000 sería 120, tal como lo tenemos acá. Entonces, el límite lo pondría el doble de la remuneración del gerente financiero, que sería con un tope de 120.000. Entonces, la remuneración anual, 200.000, estaría excediendo el límite, que sería 120. ¿Y en cuánto lo excede? En 80.000. Y ese 80.000 correspondería a una adición para la empresa
diferencia permanente, y asimismo ese 80.000 estaría sujeto a la distribución de indirecta de renta en lo que es dividendos, sujeto al 5%. Ese 80.000. Ese sería nuestro cálculo para este punto. Ahora, algunas consideraciones antes de cerrar esta parte serían, ojo que ese trabajador referente, que en nuestro caso fue el gerente financiero, ¿no? Se entiende como remuneración del trabajador elegido como referente al total de renta de quinta. La total de renta de quinta. Estás comparando total de renta de quinta del gerente general con total de renta de quinta del trabajador referente, ¿no? ¿Qué más? La remuneración deberá corresponder a un trabajador que no va a revelación de parentesco. Claro, puedes poner ahí como comparable a alguien que tenga relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También el trabajador referente, que sería nuestro caso el gerente financiero, debe haber prestado servicios dentro de cada ejercicio durante el mismo tiempo, ¿no? Debió haber estado todo el año, pues, ¿no? Si no, pues si el gerente financiero entró pues a medio año, entonces no tiene sentido, no podemos comparar, ¿no? Porque solamente estaríamos viendo una remuneración de 6 meses con una remuneración de 12 meses, ¿no? Entonces no sería punto de comparación. Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Ahora, algo se puede hacer en esto, siempre viendo por el tema de planeamiento también. Algo se puede hacer acá, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ocurre? Bueno, lo que pasa es que aquí sí se puede hacer un planeamiento, pero va a depender más que todo de antes, ¿no? No tanto de ahora. A la fecha de cierre del año ya las remuneraciones están dadas, los cargos ya están establecidos, las personas también, pero sí se puede proyectar, por ejemplo, para el siguiente ejercicio, ¿no? Un organigrama en tal sentido que la empresa no se considere, no genere una adición por este concepto, no genere una adición por este concepto, ¿no? Para lo cual tendrán que evaluarse las remuneraciones, los cargos, ¿no?, de las personas y evitar una cotación por valor de mercado de remuneraciones. Gastos de honorarios, finalmente, ¿no? Gastos de honorarios. Eh, ¿Qué pasa con el tema de honorarios? Aquí en este caso, que sería la cuarta categoría, la norma sí exige como pago, como requisito, que se pague. Honorarios debe ser pagado para que sea deducible. Así de simple. Entonces, si es que no se ha pagado, no sería deducible, no sería deducible. Si no se paga hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual de renta, los gastos honorarios no serían deducibles. No obstante, sí podrían ser deducibles para un ejercicio futuro, ¿no? Para el ejercicio siguiente, si se paga en junio, vamos a imaginar 2026, ya pasarían a ser deducibles para el ejercicio 2026 y no para el ejercicio 2025. Porque repito una vez más, el plazo máximo para que se pague y para que sea deducible para el ejercicio 2025 es la fecha de vencimiento de la declaración jurada, ¿no? Entonces, en este caso de pantalla, se estaría pagando después, ¿no? Después del vencimiento de la declaración anual y en consecuencia el gasto no es deducible para el ejercicio 2025, generándose de esta forma una adición, una adición y eh, una diferencia temporaria en el sentido que, si bien es cierto, no es deducible, pero sí podría ser aceptado para ejercicios futuros, para el año siguiente que se pague, ¿no? Como gasto. Muy bien. Entonces,
hemos querido mostrar algunos temas de gastos de personal, ¿no? Vinculados a personal. Y bueno, aquí si hay alguna pregunta, pueden formularla, ¿no? Buenas noches. Me llamo Leonardo Adelante, Augusto adelante, Leonardo. Sí, Henry. sí, mucho gusto, Leonardo. Siguiente. Adelante. Mi pregunta, bueno, no sé, mi pregunta es el siguiente. Con respecto al tema de los gastos de representación o los gastos también, muy aparte del gasto de representación, también tengo el tema de los gastos de combustibles, ¿no? ¿Qué sucede cuando, por decir un ejemplo, ¿no? Mi contribuyente recién ha regularizado sus gastos de alquiler, de arrendamiento, ¿no? En el mes de septiembre. Pero desde el mes de enero hasta el mes de agosto han estado usando gastos de combustible con placa, ¿no? Por más que la unidad todavía no está dentro de la empresa, ¿no? Y recién en septiembre se ha formalizado con un contrato de arrendamiento vehicular. Y recién de septiembre hasta la fecha se están considerando los gastos de combustible, los gastos de peaje, también, aparte también los gastos también de mantenimiento y reparación, ¿no? En este caso del vehículo. Son deducibles esos gastos, el contrato está legalizado notarialmente. Sí, entiendo la pregunta. Mira, en el tema de legalizaciones de contrato, un tema interesante. Si bien es cierto, la norma tributaria no pone como regla me refiero a que no está considerando como regla estricta el tema de legalización, y en el caso en concreto no lo considera la norma, pero ¿qué sucede? Sucede que en fiscalización, SUNAT por lo general requiere documentos fehacientes, ¿no? De fecha cierta. Entonces, basándose en esa interpretación que hace SUNAT de la fecha cierta, da mayor preferencia a los contratos legalizados que a los contratos sin legalizar, ¿no? Entonces, en ese contexto, no porque la norma lo diga que es una obligación legalizar los contratos, sino más bien por la interpretación que a la fecha SUNAT lo da en fiscalizaciones y que la propia SUNAT de reclamaciones confirma. eh, eh, Obviamente que si el contrato no está legalizado, existe la posibilidad que SUNAT lo prepare en una fiscalización. ¿No? Va a decir aquí, si bien es cierto, no me están acreditando la fecha cierta, la fehaciencia de que estuvo eh, contratado o que el contrato estuvo vigente desde el mes de enero, por ejemplo, en consecuencia procedo a desconocer esos gastos. Entonces, en mi opinión es un tema discutible, pero la posición de SUNAT apunta más a que sí lo puede reparar esos gastos. Ya dependerá del contribuyente si decide pues adicionar estos gastos y no considerarlo, ¿no? Que sería una posición a favor de SUNAT, pro SUNAT, o considerar todo el gasto normal y discutir el tema cuando SUNAT a nivel de fiscalización puede acotar esa parte, ¿no? Entonces, ese es el escenario actual en ese sentido, ¿no? Y eso opera para varios contratos, es decir, para varios contratos, ¿no? No solamente para el caso de plantea, sino para otros contratos también, que SUNAT siempre analiza o quisiera el tema de la fecha cierta. ¿Ya? Así es. Ahora, me comentaste también el tema de gasto de representación, Ah, sí. tema Eh, de gasto de representación, sí, dime. sí, le comento. Lo que pasa es que, bueno, en ese caso el contribuyente no recién bueno, se formaliza recién mediante, bueno, ha tenido que esperar que le venga una multa para que recién entienda que las cosas que él estaba haciendo estaban erróneas, ¿correcto? Ahora, pero hablando bien, es que él tiene unos gastos de representación, pero hay algunos documentos que cuando hace la validación
¿no? Cuando son consultados por restaurantes y hoteles, ¿no? Ahí te sale si ese documento es válido o si está afiliado al tema de restaurantes y hoteles, ¿no? Se hace válido. Claro, Es claro. considerado estos gastos, porque según algunos contadores dicen que sí igual pasa, ¿no? Para hacer el tema de gasto de representación, ¿no? Ya. No, no, si al hacer la validación del comprobante electrónico le sale que no, ese comprobante no existe, vamos a decir, o el sistema de seguridad no lo está reconociendo como tal, no pasa el gasto. Ahí ha habido un problema seguramente, podríamos pasar varias cosas, dónde está el error exactamente, pero si el comprobante electrónico en sí no llega a validarse, no, al hacer la página web no llega a validarse, entiendo que no sería un gasto aceptado, o sea, no lo va a considerar el artículo 44J, comprobantes que no reúnan los requisitos, no son aceptados. Ahí habría que coordinar ya con el emisor del comprobante qué está pasando ahí, por qué, cuál es el problema puede ser del sistema del proveedor que no envió la información a SUNAT, o de repente si lo está trabajando a nivel del, del proveedor o puede ser que lo trabaje en lo que es comprobante de pago por la opción de proveedor o por la opción de comprobante masivo, ¿no? Y por ahí no se ha validado, obviamente. Entonces, pues múltiples las cosas, ¿no? Pero así como está, no es aceptado y sí debería coordinarse con el proveedor, en su defecto, no considerarse, ¿no? No es aceptado. Ah, Así ya, es. listo, estimado. De acuerdo, ok, un gusto. Si hay alguna otra pregunta, bueno, como recomendación final, yo diría que todavía estamos cerrando noviembre y todavía queda un mes, que es el mes de diciembre. Y el mes de diciembre es interesante en el sentido que algunos gastos, de manera general, ahora lo hablo, no solamente el gasto de personal que hemos tratado, sino de manera general, puede ser interesante para revisar si hay algún gasto que puede ser aceptado, si depende de algo, para que sea aceptado en ese ejercicio. Me pongo en el caso. Vamos a imaginar que yo tengo inventarios que hace tiempo están ahí y que yo sé que están obsoletos, ya, que ya no sirven. Entonces me queda un mes, ¿no? Si yo coordino la destrucción de inventarios en este mes que queda y que ese inventario se llega a destruir físicamente antes del 31 de diciembre, va a ser gasto aceptado, cumpliendo requisitos, va a ser gasto aceptado de este ejercicio 2025, ¿correcto? Ojo ahí. Yo podría dejar el inventario ahí como está y al otro año le hago la destrucción y ya pasaría a ser un gasto 2026, ¿no? Entonces, hay algunos gastos que tienen cierto manejo, así como lo que hablamos hoy día. Hay gastos que dependen del pago, ¿no? No solamente lo de personal que hemos hablado hoy día, también está lo de no domiciliados. Si yo lo pago es deducible. Si yo quiero gasto, tendría que pagarlo. Si no quiero gasto, porque hay empresas que no quieren gasto, ojo también ese punto, quiero mejor que el gasto pase el otro año, lo estaría pagando después del vencimiento de la declaración jurada. Pasaría el gasto para el otro año. Algo podría pensar también en el tema de gastos claro, con menor flexibilidad, pero en el tema de estimaciones de cobranza dudosa. ¿Hasta qué punto estoy cumpliendo los requisitos de estimación de cobranza dudosa al 31 de diciembre para que sea aceptado para este año? ¿O en qué punto yo podría flexibilizar esto para que el gasto sea aceptado para un ejercicio futuro? ¿No? Entonces, hay algunos puntos que sí, hay cierto margen, un margen que el contribuyente puede maniobrar dentro de lo que es la norma legal, ¿no? Que sí pues, permitirían mover hasta cierto grado el gasto de un ejercicio a otro. Muy bien, entonces con esto vamos cerrando la sesión de hoy, agradeciendo a Desarrollo Contable por esta invitación y eh, este webinar del día de hoy. Y bueno, eh, igual se estará desarrollando siempre otros webinars
yo también estaré participando en los futuros eventos, ¿no? Y le agradezco de antemano su participación en este webinar. De mi parte, buenas noches y Víctor, te dejo el monitoreo. Listo, profesor. Muchas gracias. Comentarle a los participantes que el expositor nos estará apoyando próximamente en un curso de cierre contable tributario. Estar pendiente en nuestras redes sociales, nuestra web y también en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para los presentes, también comentarles que tenemos descuentos especiales y si están interesados en alguno de nuestros cursos que lo estoy colocando en el chat, por favor escribir al número para poderles dar el descuento especial. Muchas gracias con todos. Hasta otra oportunidad, profesor. Muchas gracias. Buenas noches con todos.